Chicos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a estudiar el origen del tercer mundo y los países no alineados. Antes que nada, ¿ustedes alguna vez habían escuchado hablar de tercer mundo? En caso de ser afirmativo, ¿cuál es el significado que le atribuyen a este concepto? ¿Qué es para ustedes ser parte de un país del tercer mundo? Vamos a analizar la raíz histórica del concepto tercer mundo y si el significado que popularmente se le atribuye en la actualidad coincide con la raíz histórica del mismo. Vamos a recordar algunas cuestiones importantes que hemos estudiado anteriormente. Nosotros estudiamos la segunda mitad del siglo XX, un mundo convulsionado, producto de diversas crisis y diferentes cambios en la política internacional y en el control del poder mundial. Primero tenemos como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial el debilitamiento de las potencias de Europa Occidental. Como correlato de esto, el ascenso de los Estados Unidos como una potencia capitalista hegemónica. Y tenemos del otro lado, del lado de enfrente, a una alternativa real al sistema capitalista con la URSS, la Unión Soviética, que intentaba posicionarse como una potencia a nivel mundial y arrebatarle poder a su contrincante, que era el sistema capitalista y Estados Unidos. Y a la par, también tenemos un proceso en el cual, como consecuencia del debilitamiento de los imperios europeos, los pueblos que durante siglos habían sido sojuzgados y explotados en Asia y en África, inician un proceso de liberación que se conoce como la descolonización de Asia y África. En ese contexto surge el tercer mundo. Vamos a ver las características del mismo. Tercer mundo es un concepto de las ciencias sociales creado en 1952 por el investigador francés Alfred Saudy. Saudy creó el concepto de tercer mundo en el marco de las transformaciones de la política internacional causadas como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la descolonización de Asia y de África. Tiempo después, Saudy manifestó que el concepto que creó de tercer mundo tomó dimensiones y connotaciones alejadas de su planteo inicial. El concepto de tercer mundo, creado por Saudy, buscaba establecer una analogía entre los tres estamentos de la Revolución Francesa y el contexto político del siglo XX. Saudy observó que durante la Revolución Francesa había tres estamentos: la nobleza y el clero, que eran los estamentos privilegiados, y un tercer estado, el estado llano, que debido a la guerra debía pagar impuestos y carecía de derechos políticos y civiles. Sauby determinó que el mundo de la segunda mitad del siglo XX no era uno solo. Al igual que la compleja sociedad francesa del siglo XVIII, había tres mundos. Un primer mundo, similar a la nobleza, integrado por el mundo del capitalismo. Un segundo mundo, similar al clero, integrado por la Unión Soviética y los países del socialismo real. Y un tercer mundo, integrado por los de abajo, al igual que el Estado llano durante la Revolución Francesa. Los que, según Saudy, sostenían con su trabajo, materias primas y mano de obra al resto. El tercer mundo estaba integrado
por los países y los pueblos de Asia, África y América Latina. El tercer mundo surgió para visibilizar a los pueblos y países que durante la Guerra Fría no pertenecían en el plano político y militar ni al bloque capitalista ni al bloque comunista. Los países del tercer mundo tienen, entre otras cosas, una historia común, la de haber sido dominados por potencias extranjeras, ya sea de manera directa a través del colonialismo o de manera indirecta a través del neocolonialismo. Al tomar conciencia de su historia común, crearon una liga de unión y cooperación económica y política llamada los países no alineados. Los países no alineados se hicieron presentes en la escena internacional a partir de la conferencia de Bandung. En esa conferencia establecieron criterios comunes como la defensa de los derechos humanos, la autodeterminación de los pueblos, promover la paz mundial, la igualdad de todas las culturas y nacionalidades, rechazar la intervención y la injerencia internacional, rechazar la dependencia económica y cultural y condenar el sistema del apartheid vigente en Sudáfrica. El concepto de tercermundista durante la década del 60 y del 70 adquirió una connotación prácticamente ideológica que bregaba por la identidad de los pueblos y la historia de América Latina, África y Asia. Actualmente los países no alineados tienen una mirada crítica sobre la explotación que se hizo durante siglos sobre los recursos naturales de Asia, África y América Latina, considerando que las políticas extractivas y no sustentables generaron altos grados de contaminación, destrucción de suelos, de bosques, selvas, animales silvestres y sobre todo perjudicaron de manera considerable los hábitats de muchísimos pueblos originarios y comunidades campesinas. Actualmente, el concepto de tercer mundo más difundido es aquel establecido por el FMI y el Banco Mundial a partir de la década del 80, un concepto que hace referencia a cuestiones estrictamente económicas y que se aleja de las raíces históricas planteadas por Saudi. Este concepto de tercer mundo plantea que existen países atrasados por no haber alcanzado ciertos niveles de industrialización, y los mismos deberían seguir ciertas recetas o modelos planteados por estos organismos de créditos internacionales. Esta concepción de tercer mundo, ahistórica, es decir, que no indaga en las cuestiones y los contextos históricos que llevaron a la formación de una u otra determinada organización, establece que el tercer mundo son países pobres, atrasados industrialmente, que tienen bajos niveles de educación, bajos niveles de salud pública, altísimos índices de inflación y de desempleo.